Muy bien. Javier. Propongo que sea unos 15 minutos porque pues 20 Sí. se Sí, sin pudiera alargar problema. un poco esto, ¿no? Entonces, y digo, con la confianza que nos tenemos y sobre todo que es una plática informal, entre comillas, no es una plática técnica, pudiera ser una plática técnica también, sin embargo, yo creo que es una plática anecdótica, entonces yo creo que se vale interrumpirnos, ¿verdad? Que nos interrumpas tú, que nos interrumpa cualquiera de los participantes y para hacerla más dinámica, ¿no? Para hacerla más ágil, ¿no? Sí, claro, no, También, digo, Propuesta, ¿no? creo que en cualquier... También ahí, Roberto, tenemos hasta las 7:30, ¿eh? Digo, podemos agarrarnos un poquito más, un poquito menos, no hay problema, ¿eh? Si salimos 7:40, no hay ningún problema. La cosa es que sí, pues lo hagamos, como usted dice, anecdótico, cómodo y agradable para todos y podemos escucharnos con calma y tranquilos, ¿no? Así que... De usted nomás habla el licenciado Piquete, que ya está medio rucón. Sí. A los demás les puedes hablar de tú, ¿eh? Sí, digo, y a lo mejor una participación de unos 15 minutos y luego nos vamos al tema de preguntas o los mismos asistentes seguramente tienen alguna anécdota interesante, ¿no? Gracias por la invitación, pero seguramente hay abogados que te han llevado asuntos pues interesantes, ¿no? Así es. Oye, Javier, entonces, en atención a los que ya llegaron, creo que ya tenemos bastante quórum. Te cedo el uso de la voz para efectos de la bienvenida. Claro que sí, ya tenemos un buen número de analistas conectados. Te quiero agradecer la presencia de Patricia. Gracias por aceptar las invitaciones que te hacemos a Baja California, al licenciado Ramón, al licenciado Roberto Quijano y al licenciado José López Alonso. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos. Jorge va a estar de moderador de los temas de hoy. Sabemos que no es un evento técnico, así que cuenten sus historias y anécdotas como las traigan, relajados, estamos entre amigos, siéntanse en casa. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, me atrevo a darles un poquito la semblanza de cada expositor, iniciando por Patricia Ofelia López Padilla Barrera, quien es licenciada en Derecho, Convención Honorífica y especialidad en Derecho Fiscal, ambas cursadas en la Universidad Panamericana, abogada experta en consultoría y litigio fiscal y administrativo, y es asociada del área de litigio y consultoría fiscal de CRIL Abogados, ¿no? Me limitaré por los temas del tiempo. El licenciado Gerardo Arturo Limón Espíndola obtuvo el grado de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Convención Honorífica, obtuvo el título de especialidad en Derecho Privado, Civil, Mercantil por la misma universidad. Realizó estudios de maestría en la propia Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de alta dirección y programa de continuidad y actualización del IPADE, ¿no? Ha sido también catedrático, miembro de Coparmex, entre otras actividades. En el caso del licenciado Quijano, es abogado postulante en la materia laboral y de seguridad social desde 1990, socio del despacho Cervantes Quijano, representante patronal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el primer regidor independiente de la ciudad de Tijuana, fue presidente de Coparmex Tijuana, presidente de ANADE Baja California. Y nos hace falta la semblanza de José López. A ver, ¿mande? José López. De José López. Desde 1999 ejerce ininterrumpidamente en materia penal tanto la defensa de acusados como representación de víctimas. Ha participado en procedimientos penales internacionales de extradición en diversos países como Estados Unidos, Argentina, Suiza, Australia, entre otros. Es socio de Sinclair, Esponda y Gómez Montt, abogados. Dentro de su trayectoria, de su desempeño como abogado de compañías nacionales y extranjeras, personas físicas de alto perfil, partidos políticos y el Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Actualmente es miembro y coordinador académico del Comité de Penal y de Seguridad de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Entonces, como todos ustedes ven, compañeros, pues tenemos una gran calidad de expositores el día de hoy, primeramente agradeciéndoles de nueva cuenta a todos y cada uno de los presentes, pero principalmente a los expositores que nos acompañan
el día de hoy con un tema diferente, una anécdota de las historias de terror que han vivido en la actualidad. Los invito, compañeros, a tener su micrófono apagado y les cedo el uso de la voz a nuestra amiga, compañera Pati López Padilla. Bienvenida, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Javier, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben que ANADE Baja California es mi sección favorita, pero por muchísimo. Ya saben que Baja California es una de mis entidades favoritas. La llevo en el corazón junto a Jalisco. Como diría el buen René Bueno, Tijuana, I love you. Entonces, para mí, siempre es un placer, un honor estar con ustedes. Y la verdad, esto es sumamente novedoso, muy original, y me encantó cuando Jorge, Javier me hablaron para contarme del proyecto. Me encantó la idea de contarles historias de terror. Aquí en la Ciudad de México celebramos más el Día de Muertos. Yo soy mucho del Día de Muertos. Pero bueno, ¿por qué no Halloween también? Y lo cierto es que hemos vivido unas épocas del terror. Ya escuché que hay civilistas, hay penalistas, hay laboralistas. Evidentemente todas esas zonas, todas esas materias del derecho son terroríficas. Pero yo me atrevería a decir que hoy por hoy el ámbito tributario es una especie así como el Stephen King o el Gustavo Adolfo Bécquer en la literatura en materia de terror. Yo creo que es una de las áreas del derecho más terroríficas al día de hoy. Y lo que elegí fue platicarles pequeñas anécdotas, unos 4 puntos de terror en mi opinión. Y empezamos con un contribuyente, que es un hotel muy cercano a ustedes, está en Baja California, pero sur. Un hotel que tiene mucha inversión extranjera y tiene unas políticas anticorrupción muy fuertes, muy fuertes. Y resulta que entre todos los servicios que contrata, porque hacen eventos, bodas, graduaciones, iba a decir funerales no, pero bodas, graduaciones, convenciones, contrataron servicios de fotografía, muy normal, subcontrataron servicios de fotografía. Bueno, resulta que la empresa que, digamos, tenía el fotógrafo, salió publicada en el famoso 69B, un facturero. Señores, hoy no hay más terror, más que un reconocimiento de paternidad, una demanda de reconocimiento de paternidad. Ustedes deben tener más terror de salir publicado o de contratar con factureros, con aquellos contribuyentes que se ubican en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues el fotógrafo salió en la lista de factureros. Y el hotel nos dice, Pati, Carlos, por favor, yo quiero ir a aclarar que sí lo contraté y que el servicio es real. Y nosotros le dijimos al hotel, no te lo recomiendo, espérate, vamos a ver, a lo mejor no te cachan, o a lo mejor no te revisan, y ahí tienes tu deducción normal. No, es que yo no quiero ser considerado un simulador, mi hotel es sumamente limpio, casto, impoluto en su trayectoria fiscal, entonces yo no quiero tener problemas con el fiscal. ¿Ok? Fuimos de motu propio a aclarar que, que si bien es cierto, la empresa de fotografía había sido publicada como facturera, pues que así habíamos contratado el servicio de fotografías. Y créanme, señores, que les ofrecimos, ustedes no tienen una idea, dejen ustedes cheques, asientos contables, contrato con la empresa de fotografía, eso es lo de menos. Fuimos a conseguir que el fotógrafo nos diera una muestra de las fotografías de la boda, de varias bodas del 2014, porque estaban, digamos, las deducciones con este proveedor eran de 2014. Entonces fuimos a conseguir fotos, muestras fotográficas, conseguimos, digamos, los recibos firmados por los contrayentes de que querían un servicio de fotografía. Seguramente todos ustedes son casados, no sé si utilizaron wedding planners, pero los wedding planners hacen una especie de una lista de punto por punto, y en los puntos por puntos venían la contratación del servicio de fotografía, es decir, teníamos todos, notas del wedding planner, aceptación de los contrayentes de que sí se habían casado ahí, los pagos del contrayente al hotel, la subcontratación del hotel al fotógrafo, insisto, muestras de fotografía que además comparamos con las instalaciones del hotel, es decir, si el hotel tenía una capilla especial, pues estábamos demostrando el nombre de los contrayentes, las fotos y comparándola en un archivo con las instalaciones. Digo, no, en ese momento no íbamos a llegar a una fe de hechos, ni mucho menos, ¿no?
pero ofrecimos una cantidad de fotografías y una cantidad de pruebas que ustedes no lo podrían concebir. Por una deducción amplia, no demasiado cuantiosa, pero lo que quería el contribuyente, en este caso el hotel, era que su nombre no estuviera manchado o que no se le considerara como un contratante de factureros. Bueno, nos fuimos digamos, demostrar todas las pruebas, presentamos las pruebas y las autoridades contestaron que no eran suficientes. Que no eran suficientes porque las fotos no tenían la fecha y la hora. Y que las fotos tenían que tener la fecha y la hora del momento en que se pagó, la fecha y la hora digamos, del evento, del servicio. Y además porque no acreditamos que el fotógrafo trabajara para la empresa, digamos, que expidió la factura, para la empresa que contratamos para el servicio de fotografía. Y además porque no demostramos tampoco que quien celebró el contrato tenía poderes para celebrar el contrato. En pocas palabras, no le pedí, oye, dame tu poder para ver si podía celebrar el contrato. Díganme ustedes, si como contratantes están obligados a verificar que las personas que les envía la empresa y que les prestan el servicio, ojo, estamos hablando de 2014, no me aplicaba la reforma en materia de subcontratación. Tenía que tener una relación laboral. ¿Dónde quedó la subcontratación? Claro que se podía subcontratar. 2, ¿con qué facultades le pido yo que me pida un poder? Que me dé un poder para demostrar que quien firmó el contrato de 2014 estaba facultado para celebrar el contrato, por Dios. Es decir, no valoraron, no llevaron a cabo la manipulación de pruebas, no llevaron a cabo, digamos, aplicar las reglas de la lógica, ni de la experiencia, ni del sentido común al valorar todo el bagaje de documentales que ofrecimos, sino nada más se fueron por, no me demostraste que el fotógrafo trabajara para la empresa contratada, y las fotografías no tienen fecha y hora, y por lo tanto para mí no es suficiente. Nos parecía terrible porque además estamos hablando de un contribuyente que acudió solito a decir, ojo señores, yo no soy un facturero, yo no contrato factureros. Te demuestro que ese servicio de fotografía que contraté sí lleve a cabo. Yo no sé si querían que consiguiéramos a los contrayentes, a lo mejor estaban divorciados, a lo mejor, perdón, nos mentaban la madre por andarles recordando malas épocas, pero no sé qué estaba esperando la autoridad fiscal. Evidentemente nos fuimos a recurso de revocación. Recurso de revocación, señores, que sigue durmiendo el sueño de los justos, porque las autoridades fiscales no se han dignado a resolverlo y porque como ofrecimos testimoniales y ofrecimos confesionales, pues lo cierto es que en materia fiscal las autoridades fiscales no saben cómo valorar una confesional o una testimonial. Entonces eso fue un terrible cuento de horror, que lo cierto es que todavía no acaba porque estamos en recurso de revocación. Pero lo que es terrorífico es la cantidad de documentación que le piden al contribuyente para acreditar la materialidad de sus operaciones. Cuestión que es una constante, señores, y esto lo relaciono con otra historia de terror que acabo de tener hace 2 semanas. Un asunto parecido. Estábamos en la PRODECON, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, careándonos con la autoridad. Bueno, ojalá hubiera sido careo, era vía virtual. Pero ofrecimos para demostrar que nos habían prestado un servicio también una gran cantidad de pruebas. Y las autoridades fiscales nada más se limitaban a decir, no es idónea, no es idónea, no es idónea. Entonces yo, llegó un momento en que me encabrité y les dije, muy bien, no es idónea. Ahora, aplica las reglas procesales y dime tú cuál es la carga, cuál es la prueba idónea. Esa no es mi labor, licenciada. Mi labor es calificar la prueba, no ofrecerlas. Tu labor es decirme qué es lo idóneo si ya desestimaste todo el bagaje probatorio que te ofrecí. El problema es, y esto es terrorífico, que dependemos de auditores que no tienen experiencia al valorar pruebas, que se limitan a decir que son insuficientes y que le rechazan absolutamente a todo el contribuyente, teniendo que echar mano de muchísima imaginación, a veces inimaginable o contrarias a las reglas de la prueba y el derecho, para poder demostrar una materialidad de operaciones. Esto me parece grave. Otra historia de terror también relacionada con el mismo hotel. Ahí sí las autoridades fiscales hizo una contratación el hotel de un mariachi, contrató el hotel al mariachi para una boda y obviamente pues lo que hacen los clientes es reembolsarle el monto pagado al mariachi normal, como funcionan los gastos por cuenta de terceros, como funciona cualquier evento. Bueno, no va a ir el contrayente, que lo que menos quiere es problemas, a contratar al fotógrafo, al mariachi, por su parte, eso ya no se usa, menos cuando te casas en Los Cabos, menos cuando te casas por segunda vuelta y menos cuando te casas ya con mucha experiencia de la primera boda, al menos, ¿no? Pero bueno,
el hotel contrata al mariachi y dentro de las pruebas que estaba pidiendo la autoridad, fíjense bien, había sido una boda de 2016, era el control de entrada por salida del mariachi, el nombre del mariachi, cada uno de los integrantes, videos del evento y nombre de las canciones. Yo les aseguro, señores, o sea, por lo menos yo no me acuerdo de las canciones de mariachi que escuché hace una semana y los contrayentes no tenían por qué ir, pero que el SAT haya pedido eso, de verdad que guardé el requerimiento, el hotel decidió autocorregirse, dijo aquí muere, 50,000 pesos de gasto, o sea, en lugar de meterme a un recurso de revocación que me van a cobrar en dólares. Pero esa es una verdadera historia de terror, porque pónganse a pensar en lo demás. ¿Cómo me piden control de salida y lista de canciones del mariachi video? Y si no contraté video, y si era una fiesta prohibida, es decir, no puede estar en video, Dios mío, terrible los requerimientos a los que estamos llegando con el SAT. Oye, Pati, pero, o sea, ¿con qué fundamento te dicen, dame el nombre de las canciones? Eso es lo interesante, ¿no? Con ninguno, Jorge. Y mira, esta es la siguiente pequeñita historia de terror que te voy a contar. Otra también ante Prodecon, hablando de fundamentos legales. Empresa con cartera vencida. Enajena la cartera vencida a una empresa de factoraje financiero. Más común que corriente no se puede. Yo iba a ser súper común por todo lo de la pandemia, la enajenación de carteras vencidas. Bueno. Y en Prodecon nos rechazaron la deducción, es decir, acumulo el precio de la enajenación de la contraprestación por la enajenación de la cartera vencida y voy a hacer la deducción del valor de la cartera vencida. Ese es mi costo. Y llevábamos dictamen por corredor público. Llevábamos dictamen por corredor público, pero el reglamento te pide un dictamen de un auditor, ¿no? Entonces nos dice la Prodecon, no me gusta que deduzcas el monto de la cartera. Yo, pues, ¿cómo no? Si es mi costo, ¿qué hago? No tengo la obligación de acumular el ingreso bruto. Y no me gusta tu perito, así utilizaron la palabra, no me convence tu perito. Y yo, entonces cambien el reglamento, porque el reglamento me lo permite. No es válido no me late, no me da buen pálpito el audito. Ok, muy bien. ¿Con qué fundamento? Y así le preguntamos, Jorge. ¿Con qué fundamento me estás pidiendo o me estás rechazando una deducción a la que tengo derecho cuyo valor te estoy demostrando y que te lo estoy demostrando con auditor autorizado en términos de reglamentos? Con ningún fundamento, no tengo fundamento legal, pero este es mi criterio como SAT y aquí me sostengo. El gran problema, señores, entonces van a decir, no, Pati, no te preocupes, rómpanse la cara ante el tribunal. Sí. Tiempo, señores, el tiempo es oro. No o sea, mientras son peras o son manzanas, este acto de autoridad tiene presunción de legalidad y validez y no pueden proceder a la deducción. Y dos, gastar en abogados, gastar en tiempo en juicio para que el día de mañana me digan sí es nulo, después de 3 años, gracias, es nulo. Porque los señores del SAT no están dispuestos a acatar la ley y a seguir su pálpito, su criterio y el no me late y el no me convence. Eso es gravísimo. Debería haber una seria responsabilidad para las autoridades cuando se conduzcan abiertamente contra ley o contra reglamento. Solamente hay indemnizaciones a cargo de las autoridades cuando actúan en contravención de jurisprudencia en materia de legalidad, pero de ahí en fuera no hay más. Esto es gravísimo, es como burlarnos en nuestra cara. Este es mi criterio, no me vale, no llegamos al acuerdo conclusivo. Agárrate, vete a juicio. Al final del día, yo, autoridad, no litigo sin garantías. Entonces te va a costar el juicio, te va a costar las garantías, te va a costar el tiempo y te va a costar el hígado. Insisto, yo no sé ni por qué estudié esto, pero bueno, son verdaderas historias de terror. Ahorita cómo se están portando las autoridades fiscales es terrorífico. ¿Qué va a pasar con esta historia? Esperemos que al final del día salga el sol, pero evidentemente el contribuyente pues lo van a liquidar y se va a tener que ir a juicio. Eso es terrorífico y lo estamos viviendo muchísimo, señores, porque nunca he conocido una autoridad fiscal más cerrada, más impreparada y más también corrupta, porque hay muchísima corrupción, pero bueno, eso lo dejamos para otros cuentos de terror. Y finalmente mi último cuento de terror, ya para no quitarles más el tiempo, porque ya hasta me excedí. No tiene que ver tanto con las autoridades fiscales, pero sí tiene que ver con la vergüenza de nuestro poder legislativo y con la vergüenza de iniciativa de ley que se presentó ante las cámaras, la iniciativa de reforma fiscal. Tenemos grabados hasta la médula espinal
que primero los pobres, según este gobierno. Paradójicamente, lo que hace este gobierno es limitar las deducciones de las personas físicas a las donatarias autorizadas. Es decir, la deducción de las erogaciones por filantropía, adiós, limitadas. Un límite que obviamente las personas físicas van a ver más por la caridad en casa que hacia afuera. Van a ver más por sus deducciones de gastos médicos, de gastos funerarios, hospitalarios, intereses hipotecarios que hacia afuera. Pero díganme ustedes, ¿qué gobierno que tenga esa bandera por conveniencia lo propone? Absolutamente nadie. El costo para las donatarias, o sea, el costo es mínimo para el Estado, en el sentido de que realmente las personas físicas que donan, no excediendo de los límites, tampoco son tantas, y el beneficio era mucho. Insistimos en parlamento abierto, insistimos mediante comunicados, y no nos hicieron caso. Lo cierto es que a partir de 2022, las deducciones en favor efectuadas por personas físicas en favor de donatarias autorizadas van a estar sujetas a un doble límite. Todas las deducciones de una persona física durante un año no pueden exceder 167,000 pesos. Todo lo que puedan deducir: seguros, gastos hospitalarios, médicos, funerarios, intereses hipotecarios, aportaciones de retiro, todo, absolutamente todo. Entonces díganme dónde van a quedar los donativos. Es decir, un gobierno que no ha apoyado a la sociedad civil, no ha apoyado a las empresas después de la pandemia, se da el lujo, señores, de recortar y afectar la filantropía que hoy en día es tan necesaria. Entonces, realmente créanme que en materia fiscal hay muchísimos cuentos de terror, cuentos que desafortunadamente en muchos casos no están terminando bien. Ayer sí hubo una buena historia, se declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pero ya era el colmo que a los evasores los compararan con terroristas o con tratantes de blancas. Entonces, gracias a Dios, la prisión preventiva oficiosa se declaró inconstitucional contra todas mis apuestas, ¿eh? Si hubiera apostado, hubiera perdido. Lo bueno es que cuando analicé la reforma no estaba borracha, y cuando hice las propuestas tampoco, pero eso es lo único bueno últimamente que hemos tenido. La verdad es que me desahogo con ustedes. Hay muchas historias de terror, y la más terrorífica es precisamente luchar con esta autoridad fiscal que no tiene la mayor formación y el mayor conocimiento. Pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati. Muy interesante, y sigo sin creer que te hayan pedido las canciones del mariachi. Esa es la parte que, si algún día le tachas los nombres y me lo mandas el requerimiento, porque la verdad... Te lo voy a compartir. Es increíble. Yo creo que a lo mejor, mira, lo que yo pienso, mi querido Jorge, es que el auditorio iba a ser una fiesta y lo que quería era que le diéramos una especie como de listas para no perder tiempo en lo que se las pedía al mariachi, un cuento de otro. Y que nos pidieran videos de cuándo acá estoy obligada a contratar un video en una fiesta. Sí, no, impresionante, la verdad. ¿Algún compañero tendrá algún comentario? Y ahí, Pati, nada más agregando un poquito ahí, digo, la inequidad procesal en materia fiscal se ha ido al extremo, porque te digo yo que se ha hecho muy presumido, ¿no? La presunción es cada año hay una presunción adicional en Código Fiscal de la Federación con impuestos sobre la renta, y nos ponen en desventaja. ¿Por qué? Porque prueba que aportemos no es suficiente nunca, o no es fehaciente, y no nos dicen cuál. Obviamente tú y yo sabemos que esto en litigio pues es ganable. Nadie quiere tener un litigio, sobre todo si si tiene la razón el contribuyente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para defender. Y otro punto, Pati, no sé si te tocó también otra mini historia de terror y que viene para el próximo año y que ya la están ejerciendo: cancelación de sellos sin ni siquiera haber tenido una auditoría con una presunción de no deducibles. Lo que pasa es que te voy a decir qué pasa ahí, mi querido Javier. Completamente. A ver, la cancelación de sellos está muy fácil porque es como el cuetero. O sea, de los 1,000, alguno le va a tronar. Como hay 50,000 causales de cancelación de sellos digitales, cualquier cosa te la pueden cancelar. A mí me tocó ver a un auditor, hablar con un auditor, porque a uno de los clientes le llegó una invitación, una carta de invitación, de esas que no son nada, pero a la mera hora son todo. Fuimos y hablamos con las autoridades fiscales y nos dijo: no, qué bueno que vinieron, porque hay un contribuyente que no puede venir y le voy a cancelar el sello. Yo sí le dije, no, una pregunta con fundamento en qué, pues que seguramente cometió algún error y se la canceló. Si ya el hecho de no atender las cartas de invitación es cancelación de sellos digitales, pero el problema, lo que no entiende la autoridad fiscal, porque perdónenme, son poquiteras, y si hay alguien que trabaja en el SAT, discúlpeme por favor,
Si hay alguien que está casado, novio, lo que sea, casada con alguien del SAT o ama al SAT, perdónenme, por favor, esta es mi opinión muy personal. Son tan poquiteras, a veces tienen una visión tan sesgada, tan poco de negocios, que no se ponen a pensar que la cancelación del sello digital es la muerte comercial del contribuyente. ¿Cómo van a facturar? ¿Cómo van a cobrar esos ingresos que van a servir para pagar impuestos? ¿Cómo van a pagar nómina si no pueden timbrar? Oye, Patricia, y lo ¿Qué es lo que peor están del haciendo? caso, Propiciar la informalidad que tanto odian. Perdóname, Fred. Jóvenes, lo peor ya tenemos el tiempo encima. Está bien interesante, adelante. pero tenemos 3 expositores más. Y Belice, perdón, como sabemos que Patti ya se tiene que ir, procederemos a hacerle entrega de manera virtual de su diploma, ¿no? ANADE de Baja California otorga el presente reconocimiento a la licenciada Patricia López Padilla Barrera por su brillante participación en el evento de abogados contando historias jurídicas de terror. Mexicali, Baja California, 27 de octubre del año 2021. Lo firma Nuria García Negrete en su carácter de vicepresidente y Francisco Javier Sánchez Pérez en su calidad de vicepresidente de la sección. Muchísimas gracias, Pati. Jorge, Javier, Nuria, muchísimas gracias, estuvo increíble. No dejen de invitarme y sobre todo cuando sea presencial, acuérdense de mí. A ti, Pati, gracias. Gracias, Patricia. Abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Y en ese orden de ideas y atendiendo al programa que tenemos establecido, le doy el uso de la voz al licenciado Gerardo Limón. Gracias. Buenas noches a todos. Primero que todo, agradecerles la invitación que me hicieron. No estoy tan actualizado para mi plática de terror como lo hizo la abogada, con una excelente exposición, pero sí con mucha fuerza, un juicio que nos dio mucha enseñanza, de la cual aprendimos mucho. Y desafortunadamente, pues ya transcurrieron algunos años, porque este juicio es un juicio de amparo indirecto que nace en 1988. O sea, como tú decías hace rato, pues muchos de ustedes eran niños, pero que sí en principio fue una gran atrocidad. Resulta que en el año 73 hay un decreto dotatorio de tierras al ejido Coronel Esteban Cantú, que desafortunadamente inmediatamente no se ejecutó el plano dotatorio de tierras. Y por ahí algún Vivales, voy a pretender abstenerme de dar nombres, convence a la reforma agraria a decirle, oye, pues fíjate que resulta que el plano ejecutivo del decreto dotatorio de tierras de 15,005 hectáreas, yo puedo hacer que la reforma agraria lo haga, te entrega esa parte, pero le vamos a agregar un chipotito de 79 hectáreas, o sea, hasta dar un poquito más. Y así es como nace este decreto dotatorio de tierras, con este plano ejecutivo mañoso. Y digo mañoso porque después supimos o intuimos cuál fue el movimiento. Hablas de terror y cuál es la mano que mece la cuna. Y el punto fue que al momento en que presentamos el amparo, nos enteramos que colateralmente a ese amparo se firma un contrato de asociación en participación entre el ejido Coronel Esteban Cantú con una empresa, en donde le concede el uso, disfrute por 50 años de la lengüeta arenosa. Quiero decirles también que el decreto dotatorio habla de tierra agroindustrial, que esta tierra es de zona cerril. Y no sé si ustedes conozcan la lengüeta arenosa de Punta Banda, por Maneadero, que pues, yo sé que ustedes son de por allá. Es una lengüeta arenosa que está entre el estero y el mar, o sea, es una tierra interesante, atractiva, pero no con esa vocación, sino con una vocación turística. Bueno, pues el caso es que al momento que nos enteramos que hay alguien atrás de todo esto, y sobre todo, después de celebrar este contrato, empiezan a trabajar impresionantemente y a la lengüeta le empiezan a dotar de todo el equipamiento.
calle, luz, drenaje, agua, de todo lo necesario para hacer un súper desarrollo. De ahí nosotros fuimos 9 amparistas abarcando 79 hectáreas. En mi caso personal, yo defendí el hotel, que era el área más grande, que fueron 18 hectáreas. Vamos a un amparo, en aquel entonces no había juzgados de distrito en Ensenada, tuvimos que presentarlo en Tijuana. En Tijuana admiten el amparo y le empiezan a dar trámite. El solo trámite del juicio de amparo nos llevamos 4 años. 4 años para obtener la primera sentencia ante el juez de distrito. Obviamente con una serie de chicanadas en donde, pues como realmente esto se reduce a juicio de peritos, atacaban a nuestro perito, lo tachaban, el perito de ellos no realizaba su peritaje, el tercero más de 3 o 4 ocasiones renunció, etcétera, etcétera. O sea, buscaron cómo no llegar a una sentencia. Finalmente, y ante que fue 1995, en junio del 95, en segunda instancia, es decir, en revisión de la sentencia de amparo, niegan la revisión y queda firme nuestra sentencia de primera instancia, en donde obligan al secretario de la Reforma Agraria a hacer entrega de la lengüeta arenosa a nosotros y a eliminar ese chipote que se da del decreto dotatorio y del plano ejecutivo. Con motivo de esto, y aquí empieza parte de lo que hace rato comentábamos del terror, es cómo ejecutamos una sentencia en estas condiciones y bajo este supuesto. A final de cuentas sabemos que los ejidos pues, tienen mucha fuerza y que son localmente en sus lugares son muy fuertes. Y empezamos a hacer trámites de ejecución. En un momento dado, el propio juez de distrito me dice, licenciado, es que usted lo que quiere ejecutar tiene un gran costo político. Y ¿sabe qué? Yo no gano nada, ni voy a ganar más. Créame que muy difícil usted va a lograr ejecutar su sentencia de amparo. Y entonces, con esa, digamos, de alguna manera, esa advertencia, pues a presionar jurídicamente y a presionar a la Secretaría de Reforma Agraria para que diera cumplimiento a nuestra ejecutoria de amparo. Pues fueron vueltas, hubo inclusive petición de la Procuraduría General de la República de ejercer la facultad de atracción, misma que fue negada por la Corte, y le dicen, no, esto no es de interés general, y en consecuencia esto no lo voy a traer. Finalmente, y después de diversas diligencias, presentamos un incidente de inejecución de sentencia ante las diversas diligencias que realizamos para pretender ejecutar. ¿Cuáles eran este tipo de diligencias? Unas es que presentaban juicios de amparo, obtenían suspensiones, sabiendo en qué fecha íbamos a ejecutar. Y luego, no solamente eso, sino que además llegaban a presentar por parte de la persona que había movido todo esto, juicios de amparo colaterales, en donde obviamente se fueron sobreseyendo en virtud de que el juicio de amparo debe ser sobreseído cuando se trata sobre una sentencia de amparo. Finalmente, y aquí es parte de interesante, que quizás lo que nos ayuda es que en este incidente en ejecución, el ministro proyectista de esto se le toca al ministro Mariano Azuela Cuitrón. Y este ministro, cuando lo voy a visitar la primera vez, me dice, oiga, licenciado, es que ¿sabe cuántos incidentes de ejecución estamos manejando? Me señaló un alterón como de 1,5 metros. Me dice, y usted apenas se está enfilando. Le digo, sí, licenciado, pero yo creo firmemente en nuestra justicia, y si usted lee y si usted ve los términos del amparo y del ejecutorio de amparo, no debe tener mayor problema. Si no tiene consecuencias. Es más, el ejido como tal no está dentro de esta tierra. Simplemente lo que hizo fue celebrar un contrato de asociación en participación, en donde hoy por hoy esa lengüeta arenosa está siendo explotada de manera turística.
Entonces, ni siquiera está cumpliendo los objetivos. Échenlo la mano. La verdad es que fue muy atractiva esa posición. Y él me dijo, licenciado, yo le ofrezco poner toda mi atención para lograr esto. Y sucedió una cosa que aquí incide la política, qué raro, en estas posiciones. Porque para el año 2000, que es cuando ejecutamos la sentencia, nuestra sentencia, cuando podemos ejecutarla, es gracias a la resolución del incidente de ejecución de sentencia que se dicta en octubre del año 2000. Recordemos que para el año 2000, quien gana las elecciones para presidente es Vicente Fox, es el PAN. Y en consecuencia se genera ahí una inconsistencia política y también una oportunidad política. Una oportunidad política porque ya no estábamos bajo el régimen anterior y había mucha promesa por parte del PAN de llevar a hacer mejor las cosas. Con motivo de eso es que yo creo fuertemente que esa posición, esa situación política incide en nuestra ejecución. En esta ejecución, de la resolución del incidente de ejecución, se emiten diversas ejecutorias de amparo. Se emiten, diversas jurisprudencias de amparo, en donde requieren al secretario de la Reforma Agraria y le conceden un plazo de 10 días para que dé cumplimiento a la sentencia. Consignan al Ministerio Público, al delegado agrario que estaba en el momento en que se dictó la sentencia. Al delegado actual, ya dado que la sentencia se tenía que haber ejecutado en el turno de 24 horas y no se ejecutó, lo destituyen de su cargo y vista al Ministerio Público. Y al director al director jurídico de la Secretaría de Reforma Agraria, consignación al Ministerio Público. Con esta ejecutoria, y después, repito, de una búsqueda de nuestra parte para que la Reforma Agraria nos entregara, me llama el director jurídico y me dice, licenciado, ¿qué cree? Ahora sí ya le vamos a entregar. Digo, sí, ya nos están obligando. Dice, y se lo entregamos ya, tenemos un término de 10 días y nos tenemos que apurar. Le digo, ahora, qué bueno que tengan ustedes la prisa, qué bueno que lo vayan a hacer, pero yo también necesito tiempo, porque no me va a entregar un departamento, me va a entregar un área muy grande, y en mi caso son 18 hectáreas. Pero ¿qué cree? No quisiera que me entregara usted a mí solamente, sino nos entregara a los 9 amparistas que también han promovido ya incidentes de ejecución y que desafortunadamente no han obtenido sentencia. Porque si usted me deja a mí solo con el ejido alrededor, no voy a durar 24 horas. Necesito que nos entregue a todos. Bueno, se lo tengo que hablar, me dice, tengo que platicarlo con el secretario, a ver qué me comenta. Al siguiente día me dice, ¿qué cree? Le entregamos a todos. Ármense, organícense y vamos. Licenciado, esto va a tener que ser manejado de una forma muy secreta. Le pido, trasládese a Tijuana y hospédese en el hotel fulanito y espere instrucciones allá. De aquí es parte también de lo terrorífico. Nos vamos sin tener mayor conocimiento de las cosas, pero con el gran entusiasmo de que nos van a entregar finalmente, después de 12 años del trámite de un amparo, nos van a entregar una tierra que nos pertenece. Nos trasladamos el despacho para Tijuana y me habla el director jurídico, me dijo, oiga, licenciado, ¿qué cree? Necesito platicar con usted. ¿Qué pasó? Venga, platicamos. Y resulta que por ahí, en parte del terror, aparece una asamblea de accionistas supuestamente de mi cliente, en donde ellos, derivados de esta asamblea de accionistas, celebran, más bien manifiestan haber recibido ya el cumplimiento de la sentencia. Y me dice, entonces, licenciado, nosotros ya cumplimos. Bueno, si usted quiere poner en riesgo a su secretario, es problema de usted. Para mí, no lo he entregado. Usted sabe que esa asamblea es apócrifa. Salió hasta en el periódico El Mexicano en aquella ocasión. Y si usted se atiene a eso, va a haber consecuencias. Yo se lo aseguro, yo voy a continuar hasta que no nos entreguen. Déjenme platicarlo con mi secretario. Lo platica con él y dice, ¿qué cree el licenciado? Se lo vamos a entregar a usted. Venga.
Entonces, continúa ahí y yo me comunico con usted. Al día siguiente me dice, Maestro, recordemos que se le dieron el término de 10 días. Todo esto transcurrió en 10 días, o sucedió en 10 días. Me dice, oiga, licenciado, resulta que no le puedo dar mayor información y necesito que usted se traslade al hotel Bajamar. Y nos veamos ahí a las 4 de la tarde. No quiero que llegue a Ensenada. Y no quiero que llegue a Ensenada porque lo conocen a usted, nos conocen a nosotros y van a ver mucho movimiento. No nos podemos ver en Ensenada. Nos fuimos, nos reunimos en el Hotel Bajamar con las autoridades estatales, hablando un poquito así de logística, de cómo íbamos a actuar, qué es lo que traíamos, a quién le iban a entregar, etcétera, etcétera. Dice, licenciado, usted trasládese a Ensenada. Tiene usted reservaciones para usted y los suyos en el hotel, Marina. Y ahí vamos para el Hotel Marina. Ese día, mismo día en la noche, Jesús Mendoza, el cual conoce el licenciado Jorge Piquer, me habla y me dice, oye, Gerardo, el cónsul en Tijuana, de los Estados Unidos, quiere platicar con nosotros acerca de qué podemos hacer. Le digo, no, escuchémoslo. Fuimos a una reunión con varios extranjeros, estando el cónsul presente, nos dice, licenciado, ¿qué es lo que le puede ofrecer a mis ciudadanos? Les podemos ofrecer que paguen la tierra. Yo entiendo que a ellos también después fueron sorprendidos, que ellos paguen la tierra y nosotros respetamos sus construcciones. Y adelante. Me dice, ¿nos da tiempo para platicar? Sí. Me separaron, ellos se quedaron en el salón, en un salón bastante grande, habría alrededor de unas 100 personas, y de regreso me dice el licenciado, no aceptan. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Dígame, licenciado, ¿qué puedo hacer yo por mis ciudadanos? La verdad, consíguele unas mudanzas, porque vamos a ejecutar. No hay, ahora sí le puedo decir que no hay duda de que vamos a ejecutar. Al día siguiente, me llama el director jurídico de la Reforma Agraria, licenciado, nos vemos mañana, 4 de la mañana, son cosas terroríficas, 4 de la mañana en donde está la zona militar, ahí en Ensenada, a la salida hacia la Bufadora. 4 de la mañana. Llegamos, obviamente todo oscuro, y pues casi no se veía nada, entramos por el frente, ahí estamos, no sé si ustedes recuerden, el general Arellano fue el encargado de esta diligencia. El general Arellano fue el general que dio posesión, bueno, más bien, liberó a la UNAM ese mismo año de 2000. No recuerdo si fue enero o febrero del propio año 2000. Este general Arellano, él es militar y traía fuerza de la Policía Federal. Ahí nos explicó qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ok, vámonos. Eso fue 4 de la mañana, hemos de haber salido, pues no sé, a lo mejor 6 de la mañana de ahí, porque posiblemente un poquito más, cuando empezaba a clarear el día. Y todo el estacionamiento del campo militar, la parte de atrás, estaba llena de autobuses con policías federales. Me dice, licenciado, traemos 800 efectivos para tomar posesión. Tenemos fuerza, cielo, tierra y mar. Tenemos al ejército, tenemos a la Policía Federal, tenemos la Federal de Caminos, tenemos la Policía Estatal, tenemos a la Policía Municipal. No podemos fallar. Yo no le puedo fallar al secretario de la Reforma Agraria. Hoy entregamos, licenciado. Nada más que hay que ser muy disciplinados. Vámonos. Me invita a mí a irme con él en el camión punta, por denominarlo de alguna manera. No recuerdo cuántos camiones había. Y me dice, usted no tiene por qué obedecerme a mí, porque yo soy un militar y usted es un civil. Pero su integridad física
depende de que usted me obedezca. Yo le garantizo que si usted realmente hace lo que yo le diga, a usted no le va a suceder nada. A usted no le puede suceder nada porque si no, no puedo entregar. Y si no entrego, no se cumple. Entonces, mi deber es cuidarlo a usted. Ojalá me escuche y esté dispuesto a obedecerme en todo lo que hagamos. Pues venga, pues aquí estamos y como usted me diga. Hoy en el camión, repito, el camión punta y ahí el primer problema que encontramos en la carretera, ya hacia la lengüeta arenosa, cúmulos de tierra. Los trascabos de ambos lados, por atrás de los camiones, a levantar toda la tierra. Y continuamos, y nos encontramos gente muchas personas de parte del ejido, todas cerrando el paso en la carretera. Y dice, ya entonces digo, a ver, ¿qué va a pasar? Me dice, usted, por favor, no se levante hasta cuando yo le diga. Entonces, él da una orden, señores, vamos a bajar sin armas. Toda la gente que venía, no solamente en el camión en el que yo venía, sino en todos los demás, venía armada. Fuera armas. Entonces, escucha, yo les digo que es algo similar como en los aviones, ¿no? Cuando llega y dice el piloto, ya paramos y ya pueden bajarse, todo el mundo arriba guardando sus cosas. Un ruidero de metales y estas situaciones, que les dice, vamos a bajar sin armas. Se baja él, se bajaron todos primero y luego después él, y vamos a esto. A su orden, a una orden de él, alzó el puño y de todos los camiones bajaron todos los policías federales que venían y avanzaron hacia adelante. Hicieron una V como se hace en el hockey, para empujar a la gente y quitarla, hacer valla y pasar todos los camiones. Con esa fuerza física, con esa fuerza traía. Llegando al hotel, que era la parte que era la que me iba a entregar primero, y bueno, me vuelvo a parar y me dice, licenciado, por favor, usted se va a parar al momento en que yo le diga y va a bajar hasta que yo le diga, nunca antes. También le informo, tenemos sospechas de que haya bombas dentro del hotel. Vamos a revisar todo el hotel. Nos vamos a tardar un poco, pero esto es necesario. No queremos ningún accidente. Entonces, de la parte de abajo de los autobuses, sacaron algunos artefactos para darle limpieza al hotel de que no hubiera bombas. Finalmente me dice, licenciado, ahora sí vamos para abajo. El director jurídico de la reforma agraria venía en otro camión, véngase para acá. Ahora sí, empecemos nuestra diligencia. Y empezamos. Ya sabe, con todo el problema, estábamos ya todos los amparistas, estábamos todo mundo, y en aquel entonces, que además le quiero reconocer, no sé si está bien que lo haga, al licenciado, que algunos de ustedes lo deben de conocer, el licenciado Juan Manuel Salazar Pimentel, era también abogado de uno de los amparistas, pero él en ese entonces lo había nombrado procurador del Estado. Y después de toda la diligencia, me habla el procurador, me habla el licenciado Pimentel, y me dice, Gerardo, ¿sabías que la fuerza te la quitan a la 1:30 de la tarde? No lo sabía. Pues, a ver qué haces. Pero si te dejan a la 1:30 sin gente, te van a comer los del ejido. Oh. Y ahí vuelvo a hablar con el director jurídico. Oiga, licenciado, usted me tiene que entregar, y me han dicho que se va toda la fuerza a la 1:30 de la tarde. Me dice, sí, esas son las órdenes, porque cuesta mucho dinero tener tanta gente aquí. Digo, lo entiendo, pero a nosotros nos ha costado tiempo y posiblemente pudiéramos haber sido desposeídos en forma definitiva de este inmueble. Y también tiene ese valor, licenciado. Sí, pues, licenciado, no puedo hacer nada. Le digo, a ver, también hablemos como abogados, y creo que entre abogados no nos leemos las cartas. Usted tiene que levantar un acta circunstanciada de todo lo que está pasando, y al final tiene que ser firmada por mí de aceptación. Si no, no habrá dado cumplimiento. Y para hacer esto, hay que vaciar el hotel. Usted me tiene que entregar el inmueble totalmente vacío. Y las casas que están al lado, completamente vacías. Hay que hacer un inventario. Hay que hacer
Vienes, hay que llevar las cosas de aquí, no las podemos dejar aquí adentro porque es dejarles posesión. Para eso nosotros ya habíamos contratado 16 trailers para poder vaciar el hotel. Pero pues, además se requiere mucha gente para estar subiendo cosas. Imagínense toda la desbandada y luego recorrer casa por casa todas las casas de la Lingüeta. Y me dice, licenciado, déjeme hablar con mi secretario. Y dice, ¿qué creen? Nos dan 5 días más y el tiempo que sea necesario para terminar el acta. Entonces, vamos a echarle ganas y vamos a terminar esto. Finalmente, logramos que nos entregaran todo sin ningún problema, sin ninguna violencia que hubiese tenido como consecuencia alguna víctima. Y esto es de terror. No sé si me escucharon o no. Sí, no, claro, no, de verdad estuve muy atento. Escuché un silencio como el de aquel, no sé cómo voy en tiempo, creo que me estoy pasando de tiempo. Sí, muy interesante la anécdota, ¿no? No conocía yo personalmente tantos detalles, ¿no? Creo que varios... Nos dejó mudos. Sí. Nos dejó sin hablar. Coincido, mudos y asustados quedamos. Sí, la verdad que sí. Para la próxima que oigan Lingüeta me voy a esconder. No, ahora hay que visitarla. Afortunadamente está donde tendría que estar, en las manos de personas bien habidas y que me pagaron un precio por ello. ¿Algún comentario de parte de otro compañero? Bueno, muchísimas gracias, Liceo Limón. Le entregaremos... Gracias a ustedes. Ahorita terminando las demás charlas. Sí, perfecto. Gracias. En ese sentido y en atención a nuestro orden del día, le cedo el uso de la voz al licenciado Roberto Quijano y nos platicará también unas interesantes historias de terror. Bien. Saludo con mucho gusto, con mucho aprecio a los compañeros anadistas que lo estoy viendo en pantalla, particularmente a Jorge Piquet, quien fue quien me invitó, a ver si no se arrepiente, y a Javier Sánchez, nuestro estimado presidente, que ha estado muy activo y ojalá ya se siga por estos terroríficos 2021 y 2022 que vienen. Voy a platicar varias anécdotas personales, algunas profesionales, otras de no tan muy particulares, pero voy a empezar con no con una anécdota, sino con un comentario, y tiene que ver con el ejercicio profesional. Cuando un cliente se acerca a nosotros como abogados de empresa, como asesores de empresa, tratamos de darle la mejor de las opiniones, sugerencias, particularmente en el tema preventivo. Y una de las situaciones que nosotros le decimos al cliente en materia laboral es que firme un contrato de trabajo, que tenga un reglamento, si hay un sindicato, que se suscriba con el sindicato. Sin embargo, en mi práctica profesional, yo afortunadamente en mi firma que tiene más de 40 años, he recurrido a varios departamentos y uno de los departamentos que recorrí fue el área civil, el área de contratos. Bueno, nosotros como firma, hace aproximadamente unos 25 años, tuvimos un problema muy duro con uno de nuestros ex socios. Nuestra firma se llamaba Cervantes, Quijano y Gutiérrez, y uno de los socios nos demanda ante la Junta de Conciliación. Dice, yo era trabajador de la firma y por lo tanto vengo a demandar mi indemnización constitucional, mis 20 días por año, mis salarios caídos y horas extras. Resulta que no teníamos un contrato de sociedad. Resulta que no existían las condiciones de la sociedad, sin embargo, la firma llevaba su nombre, el señor tenía poder para precios, cobranzas y actos de administración, evidentemente tenía firma, cheques, firmaba declaraciones, y actuaba en nombre de la firma como cualquier socio de cualquier firma aquí presente. Pues el angelito fue y nos demandó ante la Junta de Conciliación con una sinvergüenzada. Afortunadamente nuestros tribunales en ambas instancias, ¿verdad? Porque en materia laboral te vas al amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito y ganamos ambas instancias. Entonces, para mí es una historia de terror que comparto porque en casa del herrero asadón de palo, ¿verdad? No hicimos un contrato de sociedad y uno, bueno, a lo mejor si era empleado y mi empleado yo creo era chalán, ¿verdad? Ahora que lo veo.
nos demandó ante la Junta de Conciliación. La segunda anécdota que yo quisiera compartir con ustedes, y por favor, Jorge, cuando me falten 5 minutos me avisas, Javier, por favor, tiene que ver un tema muy delicado. Habrá que recordar, no delicado, voy a cambiar un poquito el tema. Acuérdense que el derecho laboral no es derecho ni privado ni público, es un derecho social, ¿verdad? Como la ley agraria, donde la ley presume, y ahorita vamos a hablar de presunciones, que hay una situación de desequilibrio entre patrón y trabajador. Tan es así que el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando la ley se tenga que interpretar, se va a interpretar a favor del trabajador, ¿verdad? Entonces, para los abogados patronales es sumamente difícil y complicado en algunas ocasiones defender los intereses de los patrones porque la ley se interpreta a favor del trabajador y en la práctica así sucede. Sin embargo, les voy a platicar un par de anécdotas, una técnica y otra no tan técnica. La primera tiene que ver, hace muchos años, estoy hablando de los finales de los 80s, cuando se empiezan a instalar en Baja California las famosas maquiladoras, ¿verdad? Muchas de asiáticas, donde los asiáticos tienen una manera distinta de interpretar las leyes, manera distinta de entender los negocios, manera distinta de tratar a los empleados. Y ellos me decían abiertamente, aquí no es México, de la puerta para acá es otro país y se llama Taiwán, Japón, Corea, Singapur, lo que ustedes escojan para no particularizar el tema. Y bajo esa premisa, estamos hablando de un país altamente militarizado. Ellos tienen una costumbre donde durante 2 años, necesariamente cualquier ciudadano coreano tiene que ir, ya la regué, pero por ahí va, tiene que hacer un servicio militar obligatorio. Por ahí había la historia de un futbolista, ¿se acuerdan? Coreano, que si metía un gol y ganaban, le iban a perdonar el servicio militar, etc. Bueno, en este esquema, y los coreanos que están en permanente guerra con los del norte y con el sur, bueno, con esa set mind, ¿verdad? Con esa manera de ver las cosas, operaban su empresa. Llega un momento donde las tensiones se vuelven sumamente delicadas, sumamente fuertes, y nos habla el cliente, nos dice, oye, parece que hay un conato de huelga, el sindicato no se quiere meter, pero necesito tu presencia en las instalaciones de la empresa. Vamos nosotros a las instalaciones de la empresa y nos encontramos con 1,500 soldadores sumamente molestos por las condiciones de trabajo. Los golpeaban, los amenazaban, los empujaban, les decían palabras altisonantes, etcétera, etcétera. Y se aglutinan 1,500 trabajadores, agarran la bandera coreana, la bajan y la queman, bajan la bandera de la empresa, la bajan y la queman, y por un lado teníamos a los coreanitos y por otro lado teníamos a los mexicanos. Y un servidor, en mis escasos 30 y tantos años, enfrentando esa situación, ¿verdad? Afortunadamente tuvimos el apoyo del sindicato, un líder sindical de aquí de la zona, Javier Merino, que prácticamente todos los conocen, y Javier es un hombre pasivo, es un hombre tranquilo, y no llegó la sangre al río. Sin embargo, fueron momentos sumamente técnicos, sumamente difíciles, no solamente por el aspecto de lo que estamos viviendo en ese momento, sino por el hecho de que pudiéramos, el coreano entendiera qué era lo que estaban sufriendo, qué es lo que estaba sucediendo. De hecho, algunas empresas de orientales, básicamente las taiwanesas y las chinas, literalmente, y aquí hay 2 asociadas de mi oficina, Carla Verdugo y Gladys Ruiz, que lo podrán confirmar, no entienden por qué un trabajador demanda a la empresa. Para ellos es un sacrilegio el que un trabajador los demande. Y dice, ¿por qué me demandó? Pues, ¿por qué lo despediste, güey? ¿Verdad? Oye, ¿por qué quiere horas extras? Pues porque las trabaja y tiene derecho. Yo le pago un salario y tiene que trabajar todas las horas que yo diga. Pues no funciona así, y es sumamente difícil para los abogados laboralistas porque, insisto, la Ley Federal de Trabajo es una ley de interpretación, no es una ley de aplicación estricta como un código fiscal, como una ley sobre la renta, como una ley aduanera, probablemente como un código penal. Y ahorita escucharemos a nuestro amigo Juan López Alonso, ¿no? Y que nos comente el tema de la interpretación de un código penal, ¿verdad? Porque estamos hablando de la libertad de las personas. Imagínense nada más la interpretación tan difícil que hacer de la ley. Bueno, otra anécdota interesante, recuerdo muy interesante, de un empresario bajacaliforniano que tiene una serie de empresas automotrices donde, pues, norteño, al final del día, le menta la madre a su empleado y el empleado dice, pues vengo a demandar la rescisión de la relación de trabajo. Continúa el juicio, nosotros negamos la mentada de madre, sin embargo, en el desahogo de las pruebas, le hacen una posición a mi cliente donde el abogado del trabajador le dice, diga si es cierto como le es que usted le mentó la madre al trabajador.
Y mi cliente le contesta, sí, sí se la menté y se la vuelvo a mentar porque era un flojonazo. Volteé a mi cliente y me dice, licenciado, ¿cómo la ve? Le dije, se me hace que este asunto ya hay que arreglarlo, porque este asunto ya no tiene ninguna solución. Está confirmando usted la causal de rescisión. Esa fue una anécdota sumamente interesante y lo platico desde hace más de 20 años, pero bueno, me sigue llamando la atención. Voy a cambiar de tema un poquito, sin embargo, tiene que ver con, y ahorita Patricia lo comentaba, el tema de la relación con la autoridad. Yo tengo más de 20 años de ser representante patronal ante la Junta Federal número 59 de Conciliación aquí en Tijuana y he visto de todo, ¿sí? Un juicio de carácter laboral en la Junta Federal de Tijuana dura aproximadamente entre 7 y 12 años. Hay uno que, por cierto, le llevé un pastelito, esos chiquitos que venden en las esquinas, a un pastelito, a un asunto que cumplió 21 años, ¿no? Pues ya su mayoría de edad en California, como vivimos muy cerquita de San Diego, pues le dije, pues vamos a hacerle, como decimos por acá, ¿no? Piquet, vamos a hacerle su quequi, ¿no? Entonces le hicimos su quequi al expedientito, ¿verdad? Que acaba de cumplir 21 años. Es una experiencia, ya se imaginar, de los tamaños. Y pues bueno, cuando yo veo la reforma laboral, la desaparición de las juntas de conciliación, la creación de los centros federales y estatales de conciliación, me tiró al piso porque vamos a hacernos viejos muchos de los de aquí porque hay asuntos que se siguen presentando el día de hoy y en promedio van a durar entre 7 y 12 años en resolverse. Nomás saquen cuenta, estamos hablando del 2032, del 2035, ¿verdad? Esperemos que estemos aquí la mayoría de los analistas presentes. Sin embargo, el tema delicado que a mí me gustaría compartir con ustedes son dos. Se comentó en mi currículum que fui el primer regidor independiente en Tijuana, a mucho orgullo, con una candidatura independiente, y pues bueno, como conocedor del derecho, y no me quedo callado, pues fue sumamente frustrante el conocer el monstruo desde adentro, ¿verdad? Conocer a las autoridades, conocer al infame Juan Manuel Gastelum Buenrostro, presidente municipal de Tijuana, un abogado, muy chafita, por cierto, que total desconocedor y total violador perpetuo de la ley. El problema que yo me di cuenta ahí también es que la autoridad no conoce sus atribuciones, no conoce sus facultades. Yo le decía, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio de Tijuana dice, obligaciones del presidente, atribuciones del presidente municipal de Tijuana. 1, la seguridad de la ciudad. No le corresponde al procurador, al fiscal, al secretario, al gobernador. Le corresponde al alcalde de la ciudad. Y aquí voy a tomar un tema muy escabroso, muy incómodo, que tiene que ver, lamentablemente, como todos sabemos, desafortunadamente Tijuana ha vivido episodios de violencia sumamente incómodos, ¿verdad? Sin embargo, el 2008-2009, donde fui presidente de la Coparmex en Tijuana, vivimos la época de violencia más importante de nuestra historia. Y a un servidor me tocó negociar con secuestradores. Me tocó con un par de clientes establecer un programa, un plan, un protocolo, por si se te secuestraban, ¿qué vas a decir? ¿A quién le vas a hablar? ¿Cuáles son tus cuentas bancarias? ¿Cuál es la pregunta clave que le vas a dar a tu señora? ¿Sí? ¿Quién va a negociar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué no vas a decir? Son momentos sumamente difíciles en mi ejercicio profesional y en uno de los casos funcionó como relojito. Cuando le dijimos, oye, si te preguntan, vas a decir esto, estas son tus propiedades, estas son tus claves bancarias, fulanito de tal va a negociar. Afortunadamente, jalamos las cuerdas políticas que conocíamos y de los gobernantes y en un periodo muy corto de tiempo fue soltado esta persona y recuerdo, y la verdad que lo hago con mucho aprecio y mucho cariño porque es mi compadre, que le pusieron el nombre, que le dijeron, pues tienes muy buenos amigos, vas para afuera. Y me dice mi amigo que él lloraba porque donde estaba el secuestrado, él veía de reojo como 15, 20 personas secuestradas llorando, ¿verdad? Y él fue la única persona que en un periodo muy corto tuvo la oportunidad de salir. Entonces, eso va mucho más allá, es una anécdota muy personal, sin embargo, tuvo que ver con el derecho, con el temple, porque en el momento en que los secuestros estaban en Tijuana a la orden del día, ¿a quién le toca? A la Policía Federal, por ser delincuencia organizada, al secretario de Seguridad Pública, al gobernador, al secretario de Seguridad Pública Municipal. ¿A quién le corresponde atender este tipo de asuntos? Porque todo el mundo decía, este no es asunto mío, es de delincuencia organizada. Si es un secuestro, pidieron un rescate, pues bueno, entonces ya se vuelve un materia federal, ¿no? Que intervenga el ejército. O sea, fue una situación sumamente difícil y complicada. Sin embargo, había que tener el tesón y estar al tamaño de las circunstancias. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo, Piquet? ¿Bien? ¿Cuánto nos quedan? Yo creo que ya. Ya termino. Sí. Muy bien.
Nada más hago un par de reflexiones. Nosotros como abogados de empresa estamos obligados a dar, nosotros somos como el médico te dice o te operas o te inyectas y el paciente toma la decisión. Yo creo que nuestro papel como abogados de empresa es precisamente darles a nuestros clientes la mejor de las propuestas, la mejor de las sugerencias. Arréglate en un juicio laboral o lo continuamos, el tema de salarios caídos es terrible. Sin embargo, la conclusión de terror, y con esto concluyo mi plática, es que en Baja California, y pienso que en el resto del país no es el caso, que somos la excepción, hay una gran ignorancia de la autoridad de la ley. Eso es en Baja California. Y mi conclusión segunda de terror es que agárrense por lo que viene. Gracias. No, muchas gracias, Tito. Definitivamente a nosotros que nos tocó apoyarte ahí en tu candidatura independiente, consiguiendo firmas, ¿no? La verdad que ver y en los periódicos y todo lo que te tocó vivir, ¿no? Conociendo al alcalde que tuvimos, que yo lo considero como el peor alcalde de la historia de Tijuana, así en ese grado, ¿no? Estuvo muy chistoso, ¿no? Tuvimos a esta persona que de verdad no hizo absolutamente nada. O sea, yo, a título personal, lo considero como el peor alcalde y sí me tocó ver y vivir muchos achaques de él con la iniciativa privada, con Coparmex, con las cámaras empresariales. Y de verdad fue una gran historia de terror, lo que sin duda alguna te tocó vivir como regidor, ¿no? Siendo parte de su equipo, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Así es. Gracias por su atención. Muchas gracias, Tito. Bueno, y atendiendo al orden del día y dándole el uso de la voz al licenciado José López Alonso, ¿no? Quien es el director del Comité de Derecho Penal. Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Terror. Muchas gracias, Jorge. Y muchos saludos a todos mis colegas. Muy interesantes todas sus ponencias. Les mando un saludo y todo mi respeto. Bueno, pues yo qué les puedo contar, ¿no? A mí me toca lidiar con el terror todos los días. Nos ha tocado representar empresas que se han enfrentado a desalojos, como el que comentaba ahorita el licenciado Limón. Nosotros desalojamos a 1,500 personas una vez en Iztapalapa, a las 4 de la mañana con 350 granaderos, perros, grúas. Igual, cuando llegamos, el operativo lo empezamos a las 11 de la noche y cuando empezamos, la propia gente del terreno sonaba una alarma, empezaban a salir con piedras, palos, armas, y para no hacerles el cuento largo, acabamos a las 11 de la noche del día siguiente, ¿no? Nos corretearon con palos, con piedras, llegaron más refuerzos. Ahorita comentaba el licenciado Limón que si querían ir, pues también nos tocaba el cambio de turno, y como no, era 11 de diciembre y venía el día de la Guadalupe, se quería ir todo la policía, nosotros no nos queríamos ir, no saben el horror que es, o sea, sí se viven momentos de terror. Obviamente también me ha tocado participar en homicidios, que les cuento, muchísimos, ¿no? Pero bueno, no tienen tanto que ver con las empresas, entonces me los voy a saltar, aunque siempre son los más sabrosos, ¿no? Me ha tocado participar en extradiciones, ahorita que hablaban de asuntos largos, me tocó participar en la defensa de una persona que duró 17 años y medio, enfrentó una extradición de Australia y finalmente lo pudimos librar de 18 órdenes de aprehensión en su contra. Y bueno, pues fue un asunto pues, de terror porque implicó extradiciones, procedimientos en el FBI, en Francia, en Australia. Entonces, fue muy interesante. También me ha tocado vivir conflictos de accionistas que han acabado con historias verdaderamente de terror, incluso de accionistas que han sido hermanos y que se han denunciado entre ellos y se promovían amparos en nombre del otro para que cuando se promoviera el de a veras se los sobreseyeran y además los denunciaban de delito de la ley de amparo. También me tocó ver un asunto que es el que verdaderamente les quería contar. Porque pues, con se van a relacionar mucho por lo que nos dedicamos, ¿no? Por las empresas, porque en ANADE representamos muchas empresas que tienen departamentos de auditoría que hacen muy bien su trabajo y en les quisiera contar con un poquito más detalle. Aquí en este asunto estamos hablando de que nuestro cliente era una empresa, bueno, y en concreto el director de auditoría de una empresa que detectó que un proveedor les estaba vendiendo a la empresa supuestamente... las refacciones que supuestamente les estaba vendiendo como nuevas eran de la propia empresa. Entonces el director de auditoría captó todo esto, le frenó los pagos,
llega este señor a exigirle los pagos al director de auditoría. El director de auditoría le dice que no porque lo está investigando y se le hace muy sospechoso. Y este señor lo amenaza y le dice, bueno, tú lo quisiste así. Al día siguiente le sembraron 2 pistolas y 250 gramos de metanfetaminas. Y pues imagínense, ¿no? Traíamos de declaraciones de cargo las de los policías que lo pusieron a disposición. Una historia de terror, literalmente, porque duró 3 años. En el Inter, uno de los policías estos que estaban declarando en contra de nuestro cliente fue muerto en una operación conjunta de la delincuencia organizada en el estado de donde se trataba esto. Y el mismo día se mataron a 8 personas de la Fiscalía, Ministerios Públicos y Policías Judiciales, y entre ellos mataron a uno de los testigos de cargo. Esto lo pueden llamar justicia divina o lo que sea, pero justo después de eso el otro testigo se retractó, el otro policía dijo que lo había presionado su jefe, que era el que ya había fallecido, y en fin, ¿no? Lo pudimos sacar. Otra historia de terror que me tocó vivir fue en una empresa en la cual el contador literalmente se depositaba dinero en sus cuentas. ¿Y por qué se convirtió en una historia de terror? Porque la empresa tomó la decisión, como muchos empresarios, que desde luego no tienen el consejo de estos distinguidos abogados que nos acompañan, y los empresarios siempre tienen una idea de, a ver, mira, ¿por qué no le dices a este cuate que ya le cachamos todas sus tropelías, pero que si regresa todo lo que se robó, ahí muere, ¿no? Y no le hacemos nada. Oye, ¿y no necesitaremos un abogado para eso? No, hombre, que lo diga aquí el abogado de la empresa. Entonces convencen al abogado general de la empresa para que se siente con el contador, les haga este planteamiento. En ese momento, cuando se confrontado el contador, dice que se iba a pagar todo. En ese momento sale a la luz que tenía 2 casas, entonces vienen las 2 esposas a dejar en garantía pagarés, etcétera, etcétera. Y este señor les dice, señores, mañana les entrego 350,000 pesos en efectivo, ¿no? Entonces, el señor se fue. Lo que no sabían mis clientes, que hasta ese momento no eran mis clientes, ahorita van a ver por qué se volvieron mis clientes, pues se van les dice el contador, excontador infiel se va con un despacho de abogados y le dice, me está pasando esto. Entonces, estos abogados que lo asesoran, le ponen un 4 a los abogados de la empresa y para no se les el cuento largo, lo citan, le dicen, oye, vengo aquí llegando a tu despacho para dejarte los 350,000 pesos en efectivo que quedamos. Nada más que sal a la calle porque traigo mucha prisa. Salen los abogados y en ese momento los detiene la policía judicial por extorsión en flagrancia. No me dejará mentir mi colega Roberto Quijano, pero pues una de las armas que siempre tienen muchos empleados en el contexto de despidos conflictivos es denunciar que fueron privados ilegalmente de su libertad o que fueron objeto de una extorsión, ¿no? Aquí el motivo de nuestra contratación fue que pues, los primeros que defendimos fue a los abogados que estaban detenidos y luego pues también a la empresa. Para no hacerles el cuento largo, metimos a la cárcel al contador después de muchos esfuerzos. Lo extraditamos de Atlanta. ¿Y qué creen? No pagó nada. Después de estar 6 años en la cárcel, yo me di cuenta que ya habían cambiado la ley. Fue en el momento en que surgieron muchas reformas al Código Penal y yo me di cuenta que por las nuevas reformas iba a salir compurgado en meses. Obviamente, olvídense que ya el resultado del litigio era lo de menos, ¿no? Entonces yo hablé con mis clientes y les dije, oigan, a ver, este cuate está por salir. Y obviamente ya no les pagó. Entonces ahí venía la siguiente preocupación, bueno, y no se irá a vengar de nosotros cuando salga, me preguntaban a mis clientes, y les decía, bueno, pues teniendo de compañeros digamos que de casa durante los últimos 6 años a puro maleante, pues no me imagino pues, las cosas que se han de decir ahí cuando salgan, ¿no? Bueno, no se les el cuento largo, buscamos a la familia del contador y le hicimos un ofrecimiento que si salía de la cárcel y se comprometía a encontrar trabajo y nos pagaba crédito, estábamos dispuestos a sacarnos de la cárcel, ¿no? En realidad lo que hicimos fue tenderle un puente de alguna manera para asegurar o tratar de mitigar una posible venganza de este cuate, ¿no? Entonces aquí fue una historia de terror por todo, porque metieron a la cárcel a sus abogados, les costó, no recuperaron un peso, metieron a la cárcel a esta persona durante tantos años, para nada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que fue una historia de terror por todos lados porque de ningún lado salió. Y el último con el que me despido antes de que quieran preguntarme algo fue en un hospital una vez nos tocó representarlo, menos se los cuento porque pues ya es hasta público, ¿no? Pero nos tocó intervenir en la reconstrucción de hechos de la operación de Amado Carrillo.
Sí se acuerdan que existe esta anécdota de que en una operación de múltiple de cirugía plástica, etcétera, etcétera, fue muerto. Y por ahí, a lo largo de mi carrera, siempre los policías judiciales dicen, no, Amado Carrillo sigue vivo, y yo lo sé, no sé. Bueno, yo les cuento lo siguiente. A mí me tocó presenciar 15 horas de la reconstrucción de hechos, ¿no? En este caso, el hospital era nuestro cliente y la consulta era, oye, aquí nos contrató un señor que se vino a hacer unos procedimientos de cirugía plástica y se murió. Y resulta que dicen que es Amado Carrillo. Pues ahí estaba, nos tocó echarnos la reconstrucción de hechos con peritos. Es verdaderamente impresionante. Y bueno, al final del día, entre las diligencias, pues se pudo comprobar que, pues, vayan ustedes a saber si era Amado Carrillo o no. Pero yo lo que les puedo decir es que de que hubo una persona ahí que rentó el piso completo de arriba del hospital, según testimonios de los mismos empleados, que estaba conformado en buena medida ese grupo de personas que lo rentaban por puro botudo, hebilludo, etcétera, etcétera, está obra ahí en las constancias, ¿no? Y finalmente lo que lo mató fue el mal cálculo de un medicamento postoperatorio, porque el mismo día le operaron la nariz, le operaron los pómulos, le hicieron liposucción, y le pusieron una medicina, un postoperatorio que es recomendable, según nos decían los peritos, con una sola intervención quirúrgica, pero por la cantidad de sedación que le dieron frente a la debilidad de su cuerpo, pues lo mataron, ¿no? Y simplemente para cerrar ya, porque esto sí fue historia de terror, todos los médicos que intervinieron en esa operación fueron muertos poco a poco años después, ¿no? Justicia divina. Pues sí, ¿no? ¿Qué les digo? No sé cómo vamos de tiempo, si quieren que abunde en algo. También nos ha tocado. Sí, Oye, perdón. ¿y nunca pudieron comprobar con huellas dactilares si sí era o no era? No, bueno, la historia, o sea, te voy a decir una historia, o sea, la historia, digamos, jurídica de ese expediente es que sí era, y que de hecho encontraron que la mamá de Amado Carrillo proporcionó muestras de ADN, y así fue como pudieron identificar que era él. Pero estaba tan desfigurado el rostro que empezó esta versión desde cuando ocurrió el hecho de que no era, ¿no? Sumamente interesante. ¿Algún comentario, compañeros, para nuestros expositores? ¿Duda? Bueno, Ibelice, ¿me apoyas, por favor? Bueno, en ese sentido, quiero agradecer enormemente al licenciado Gerardo Arturo Limón Espíndola por su brillante exposición al día de hoy, Abogados contando historias jurídicas de terror. Muchas gracias, licenciado Limón, por estar aquí con nosotros de manera virtual. Lo invito a que se una a nuestras filas de ANADE próximamente. Sabemos que está ahí en Ciudad de México, necesitamos grandes juristas en nuestra asociación como usted. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad fue una interesante historia y que me trae muchos recuerdos y anécdotas del famoso Baja Beach en mi bello puerto de la ciudad de Ensenada, ¿no? Porque yo soy Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Simplemente como comentario, gracias a este juicio hasta he hecho vino. Aprendí a hacer vino y actualmente sigo haciendo vino. O sea, fue tan atractivo. A mí me gusta mucho Ensenada. Le he tomado mucho amor, mucho cariño y sigo teniendo raíces en Ensenada. El amor nos deja de todo esto, ¿no? Muchas gracias. No se me vayan a ir para tomarnos una foto al final. Seguimos, Ibelice. Bueno, en ese sentido también quiero felicitar, Ibelice, al licenciado José Antonio López Alonso por su brillante exposición contando varias historias, ¿no? Particularmente la última creo que fue de gran interés y muy interesante, al igual que las demás. Abogados contando historias jurídicas de terror, firma Nuria García Negrete, vicepresidente, y Francisco Javier Sánchez Pérez en su calidad de presidente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes.
Y por último, al licenciado Roberto José Quijano Sosa, nuestro expresidente de aquí, ANA de Baja California. Muy interesantes historias, Tito. De verdad, la de tu socio, por ahí me había tocado ex socio, ¿no? Empleado, ex socio, estaba muy interesante. Sí, muy interesante, ¿no? Y sin duda alguna las historias que viviste con el famoso Patas, ¿no? Siendo alcalde. Muchas gracias, licenciado, por tu brillante participación en el evento Abogados Contando Historias Jurídicas de Terror. Firma Nuria García Negrete en su calidad de vicepresidente y Francisco Javier Sánchez Pérez en su calidad de presidente. Muchas gracias, Tito. Al contrario, lo recibo con mucho aprecio y agradezco a los analistas que estuvieron hasta esta hora aguantándonos, sobre todo los que están en la Ciudad de México, porque allá son las prácticamente 9:30 de la noche, ¿verdad? Y con mucho respeto, licenciado Limón, José Alonso, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Javier, ¿nos tengas algún comentario? Agradecerles a todos los abogados que participaron el día de hoy, a todos los que todavía están conectados con estas agradables y desagradables historias de terror. La verdad, nos transmiten toda su experiencia que han tenido durante su carrera y su profesión. Muchas gracias por compartirlo, porque muchos de esos asuntos son personales. Generalmente, al menos que se tenga una plática de café con algunos de ustedes, nos pudieran haber hecho conocimiento de este tipo de historias. Y sabemos que todos los abogados presentes tenemos una o más de este tipo de historias, ¿no? Así que sería bueno a lo mejor llevar a la práctica otro tipo de charla igual, contando este tipo de historias. Todos nos nutrimos de ellas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Compañeros, los invito a prender su cámara para tomarnos una foto para el recuerdo, como dicen, la foto para el Face, ¿no? Por favor. ¿Qué? Felice, ¿nos apoyas, por favor? Esa sí va a ser de terror. Pongan su cara de terror, ¿no? Mira. Ponte una máscara, Piquet, para algo así. Te ves peor sin la máscara. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ponte. Saludos a todos. Muy interesante el evento del día de hoy. Regrésate la máscara, licenciado. ¿En serio? No. Saludos, gracias. Saludos a todos. Te pareces a mi perro. Gracias, saludos a todos. Nos vemos. Saludos. Gracias, licenciado Limón. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los expositores y felicidades. Muy buenas historias. Muy suaves todos. Bye.